Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Un gusto estar con ustedes una vez más en este su programa Futuro en Acción. Hoy tenemos un programa muy interesante. Tenemos como invitado aquí en forma presencial al economista Luis Urbina, coordinador de inteligencia de negocios y estrategias de la Bolsa de Valores Guayaquil, y conversaremos con él sobre las perspectivas macroeconómicas y bursátiles para el año 2026. Bienvenido al programa. Y el Ecuador pues tiene, como conversábamos antes del inicio, una serie de contratiempos, y cada vez que queremos sacar la cabeza y comenzar a crecer y comenzar a progresar, o viene un paro, o viene un bombazo, o viene a veces un tema natural, un terremoto, una cuestión, y nos vuelve a hundir. En el caso de cómo ustedes analizan la situación, ¿cómo ha evolucionado en tu criterio la economía, la situación macroeconómica del país en este año, y cuáles son las perspectivas del siguiente año? Sí, no, muy buenas tardes, Giovanni, gracias por la invitación y a todos los radioescuchas también. El tema actual macroeconómico es complicado, a veces incluso paradójico en ciertos puntos. Nosotros encontramos un año post-recesión. Entonces, al corte del primer semestre, nuestro crecimiento de la economía fue cerca del 4.3. Se prevé que a finales del año, en base a lo que dice el Fondo Monetario, el Central, quede en 3.8, que es menos de lo que usualmente la economía rebota luego de una recesión, que en épocas pasadas ha sido el 20 después de la pandemia, después de la crisis del 2016, tengo entendido, subimos alrededor del 7 incluso. Pero ¿qué ha causado esto? Porque esto viene también con una coyuntura política que ha en cierto punto creado estabilidad, que baja el riesgo país, como que nos estamos preparando con planes de salir nuevamente con nuestros bonos internacionales en camino, ya un poco tener una coherencia o por lo menos armonía entre el legislativo y el ejecutivo. Y por otro lado tenemos estas trabas, ¿no? Actualmente lo del paro tiene una incidencia clara, marcada en nuestro último trimestre, con estragos que nos van a durar en el sector económico los próximos meses y ver si 2026 también. Mientras se van avanzando en reformas, en quizás cosas que se puedan motivar el crecimiento, la inflación sigue controlada. Entonces tenemos estas, yo diría, trabas temporales, pero vemos que esto conlleva ¿de qué? De la eliminación de un subsidio importante, que a su vez puede ayudarnos con el tema del FMI, puede ayudarnos también a las arcas fiscales en los próximos años. Yo veía el otro día una entrevista de un prestigioso economista internacional, y hablando de las variables que, digamos, de la sanidad o de la pérdida de la razón, en el sentido de que muchos países han perdido la cordura en el manejo macroeconómico, porque o tienen problemas políticos o tienen otro tipo de situaciones, pero que uno de los grandes errores es descuidar los fundamentos macroeconómicos, ¿no? Entonces hablaba, por ejemplo, de la inflación. Tú ya has mencionado, yo diría que el Ecuador post-dolarización ha mantenido una inflación bajo control, no hemos tenido ningún crecimiento, ningún susto en ese sentido, pero no hemos terminado de declarar otras cosas. Por ejemplo, el tema del déficit fiscal. Es decir, el tema del déficit fiscal y el tema del endeudamiento, que lo mencionaba él, son situaciones que en el mundo entero se están disparando. Hay muchos países que fueron admirados por su manejo económico, incluyendo Estados Unidos, Europa, donde hay crisis generalizada en cuanto a endeudamiento. Y esto no es un tema que se puede mantener, yo creo, eternamente. Y el Ecuador, tanto en su nivel de gasto público, en su nivel de déficit fiscal, en sus niveles de endeudamiento, han seguido creciendo. Exacto. Siempre hay podemos ir por la escuela del pensamiento, sí, que es o la economía de un país controla la inflación o controla las arcas fiscales, el presupuesto en este sentido, que no esté en déficit y demás. Como mencionabas, desde Ecuador, desde que estamos dolarizados, la inflación ha mantenido relativamente estable. Este año no se prevé que supere el 2%, con la interrogante de qué va a pasar con el efecto ahora de la eliminación del subsidio. Que va a haber un efecto especulativo que se puede mantener controlado, como se ve en los primeros días, pero puede alterar esto. Y de ahí viene el tema de la austeridad fiscal en el gasto también. En la recaudación, nosotros tenemos como economía un aumento en el gasto tributario, que son las excepciones que le hacemos al pago de impuestos a ciertos sectores. Y yo creo que por ahí va ahora el enfoque que va a tener esta administración. O sea, con la eliminación del subsidio, con potencialmente que suene una reforma tributaria, que no se sabe si va a salir este año o el próximo, que va a pasar también con nuestro acuerdo con el FMI. Pero siento que se están dando pasos hacia eso. Creo que es por primera vez con esta estabilidad que estamos teniendo hoy en día que se ven estos efectos ya en mercado, privado, en bursátil y también en las perspectivas macro para el próximo año. Ahora, vinculando ya el tema macroeconómico con el tema del mercado de valores, uno de los problemas del Ecuador también en su etapa, bueno, yo diría histórico, pero hablemos un poco desde la dolarización, es que el Ecuador no crece o crece muy poco.
y no hemos logrado afinar estas tuercas o ajustar las tuercas, como hablamos, macroeconómicas, para crear un entorno. Ahí vienen otras variables, ¿no? Porque viene el tema de seguridad jurídica, viene el tema de estabilidad, viene el tema político, y el Ecuador sigue siendo poco atractivo a la inversión y es un país que crece o nada o poco. Y en esa línea, digamos, tradicionalmente los mercados de valores no son, como alguna gente cree, temas donde los ricos especulan, sino que son... El mercado de valores es una herramienta de crecimiento o debería ser una herramienta de financiamiento para el crecimiento. Explícanos un poco eso y también explícanos un poco, según tu criterio, por qué el Ecuador no acaba de crecer. Sí, es importante lo que mencionas y ver el deber ser de un mercado de valores, ¿no? Esto es a nivel mundial y que nosotros como bolsa también lo ejemplificamos en el día a día. Desde el lado del financiamiento, el sector productivo, las empresas, también instituciones públicas, el sector financiero, el sector real, que nosotros decimos el sector real, el sector privado no financiero, que busquen este financiamiento que sea a condiciones atractivas que les permiten sus planes de expansión de capital de trabajo. Es un complemento en esta lista a lo que es el sector financiero tradicional, un crédito corporativo de la banca, de cooperativas de ahorro y crédito. Entonces, la misma existencia de un mercado de valores permite diversificar la fuente de financiamiento que tienen las empresas. Yo puedo, como empresario, puedo acudir para este plan o al mercado de valores con un costo de financiamiento muy atractivo o puedo ir al sistema financiero tradicional. ¿Qué va a dictaminar dónde yo escoja mi vía de financiamiento? Uno, que es saludable diversificar y dos, también a qué rendimiento yo puedo colocar mis papeles, que es el costo de financiamiento. Eso del lado del inversionista también. Nosotros sí, no es un mercado del bursátil ecuatoriano muy especulativo, más que nada porque nuestra composición de renta variable, que son el tema accionario, es muy pequeña en comparación con la renta fija, que no da mucho margen a la especulación en la afectación día a día. Por eso cuando afectan bolsas internacionales no nos afecta tanto a nosotros por nuestra composición de mercado. De ahí las trabas que tenemos como mercado para crecer. Por el punto positivo, estamos creciendo, vamos a tener en ritmo un año histórico. Y por otro, nuestras trabas también vienen mucho del lado regulatorio, que también es nuestro rol y como Bolsa de Valores Guayaquil lo estamos impulsando. Va desde aristas de buscar beneficios tributarios para el mercado de valores, para inversionistas, para empresas que buscan financiamiento, para atraer inversión de afuera, vinculación o integración con mercados estratégicos transfronterizos, el mercado centroamericano, y también la dinamización de la regulación que permita ser un poco más ágil, un poco más digitales, un poco más homologar procesos que permitan también a nuevas empresas entrar o a nuevos inversionistas. Ahora, si te entiendo bien, el Ecuador en su pequeño mercado de valores, más que un mercado de acciones, es un mercado de renta fija, es decir, de bonos, es decir, empresas que emiten papel de su empresa y salen al mercado a decir, cómprenme. Ahí saltan varias preguntas. Yo recuerdo mucho tiempo atrás que trabajé en banca y alguna vez participé en el área de valores de ese banco. Los principales compradores de papeles eran el sector público, entre esos en esa época el IES, ahora me imagino que el BIES. ¿Eso ha cambiado o no? Y segundo, ¿por qué seguimos enfrascados como tú decías, más que nada en esos papeles de empresas y no se diversificó más o no pegó más o no creció más el tema de acciones o algún otro mecanismo, digamos, fiduciario que pueda ser alternativa? Claro, la composición del mercado es desde el lado del sector real, el sector privado no financiero, tenemos, sí, bonos corporativos, que puede ser dependiendo del plazo. Si es a menor de un año, es un papel comercial, que es deuda renta fija. Cuando hablo de renta fija, estamos hablando que los parámetros de la tasa de interés, del plazo de pago, están determinados y no varían. ¿Okay? Renta variable, si ahí entra el tema accionario, que abres tu capital como empresa para financiarte a través, no utilizas un cupo bancario ni un cupo de tus pasivos, sino que te financias a través de tu patrimonio. Que la composición sí es muy marcada, es más del 95% de lo que se negocia en el mercado nacional es renta fija. Apenas menos del 1% es accionario. Las razones, nosotros como bolsa hemos hecho estudios, análisis, van desde la composición de las empresas aquí en el país, que son más familiares. Un poco hay no hay una atracción tanto a abrir capital por este sentido. Y por otro lado, la demanda. Nosotros como mercado en demanda, nuestros inversionistas institucionales, que lo mencionabas, bancos, fondos de inversión, entes públicos, muchos de ellos tienen incluso restricciones regulatorias que no pueden invertir en acciones. Entonces tenemos esas barreras estructurales que no pueden en algunos casos, dependiendo del inversionista institucional. Entonces nosotros como mercado, ¿qué es lo que es nuestro fuerte? Es el lado corporativo y el lado de los papeles también del sector público, que también activamente se financian a través del mercado de entidades como el Ministerio de Economía y Finanzas.
El tema, yo recuerdo que algún grupo empresarial importante inventó en el Ecuador el mecanismo, digamos, de que mucha gente invertía sobre fideicomisos. Tuvieron diferentes nombres de mercadeo, digamos, donde tú comprabas un pedacito de un proyecto de un hotel, un proyecto de un hospital, un proyecto de inmobiliario. ¿Eso todavía subsiste y todavía es una alternativa o eso ha decrecido? Claro, no existe. Entonces, cuando hablamos de renta fija, también vemos de deuda y también hablamos de la posibilidad de una titularización, que es un poco que hace referencia. Cuando uno titulariza, puede financiarse en el día de hoy, incluso de flujos futuros, incluso de una cartera de retail de cuentas por cobrar. Pueden comprar, o en el tema inmobiliarios, pueden comprar también una cuota, una parte de eso, y entonces los ingresos que recibe ese proyecto van destinados a un fideicomiso que garantiza que van a los inversionistas que compraron parte del proyecto. Entonces se vela un poco la seguridad. El mercado de titularizaciones en el país, en el mercado bursátil, es muy fuerte. Sigue en vigencia, hay nuevos instrumentos del sector retail, del sector inmobiliario, de mutualistas, de bancos también que ahora pueden y están entrando nuevamente a titularizar incluso su cartera de crédito, de tarjetas de crédito. Okay. Entonces hay este instrumento, las administradoras de fondos también tienen fideicomisos y es un mercado que en la administración de fondos y fideicomisos ha crecido exponencialmente en los últimos años porque tiene una recepción buena en el mercado. Ahora, también cuando hablamos del papel comercial o de emisión de bonos por parte de las empresas, de lo que yo recuerdo, también la mayor o menor oferta de estos papeles depende de qué tan poco disponible o muy disponible está el crédito de la banca. Es decir, como de todos modos el proceso de emisión tiene su costo, tiene su tiempo, tiene su burocracia, muchas empresas deciden meterse en eso porque la alternativa de financiarse en la banca está muy alta o no disponible, pero cuando está barata y disponible ya no lo hacen. Eso es así y eso también marca la distancia entre que haya más o menos inversores y emisores en el mercado. Exactamente. Nuestra relación y dinámica con el crédito corporativo, en este ejemplo de la banca, es muy fuerte. Porque sí, a la final una empresa que puede y ya conoce, el paso uno es que conozca el mercado y sepa que se pueda financiar. Pero lo otro es qué le representa en costo. Y claramente, estructurar, entrar al mercado de valores tiene un costo. Usualmente al principio es mayor que si es recurrente. Y tiene que evaluar eso. Entonces, si va oscilando la tasa que dan los bancos también en comparación con el mercado de valores, dictamina mucho cómo se mueve el sector real específicamente, el sector productivo. Entonces, sí existe esa relación, porque el sector del mercado de valores maneja parte de su atractivo en eso. En qué tan menor es mi costo de financiamiento si voy al mercado y no a la banca. Por otra parte, mencionabas el tema de los emisores, de las empresas que se financian a través del mercado. Y de forma correcta, nuestro mercado está concentrado en 15 empresas que manejan más del 85% de lo que se negocia en el mercado de valores. Ahora, esa es una barrera estructural, que estamos concentrados en unas empresas que ya son recurrentes, que conocen, han comprobado el beneficio de estar en el mercado. Y también hay muchas otras que el factor que más incide en base a nuestro análisis es el desconocimiento. Que hay empresas productivas del sector real que no saben que pueden acudir al mercado de valores para un financiamiento. Entonces ahí maneja nuestra cruzada como mercado y como bolsa que hemos estado encabezando. Por uno es que conozcan cómo funciona, conozcan los beneficios y dos, que sepan que les puede traer una potencial inversión. Pero en esa estrategia, digamos, de difundir y de que la gente conozca, yo te hago una pregunta que se la ha hecho algunos miembros de la bolsa que nos han visitado en el pasado y es el hecho de que el Ecuador tiene, pues obviamente, empresas grandes, pero el Ecuador tiene mucha penetración de empresas pymes, de medianas y pequeñas. Esas pymes tradicionalmente, creo yo, corrígeme, no se ven vinculados con el mercado de valores. Se ven más vinculados obviamente con la banca tradicional. ¿Eso ha cambiado? Y si no ha cambiado, ¿cómo se puede hacer para que cambie si que queremos que cambie? Exacto, y precisamente. Tanto en la oferta como en la demanda, ¿no? Y vamos por ese lado. Desde el lado de la demanda y también regreso un poco al punto de quién te compra el papel. ¿Quiénes son los inversionistas en este tipo de papel? Que obviamente todas estas empresas que entran al mercado tienen que tener una calificación de riesgo. Eso dictamina ¿qué? El rendimiento al cual ellos se van a financiar. Empresas medianas o pymes en ese sentido, usualmente la demanda baja por esos papeles en el mercado, lo cual reduce un poco el atractivo. Como bolsa y como mercado tenemos ciertos regímenes especiales bursátiles que fomentamos que este tipo de empresas vengan al mercado. Pero por el lado de la demanda tenemos a entidades e instituciones del sector público que han prácticamente parado y puesto un stop completo a invertir en el sector real. Estamos hablando, por ejemplo, del caso de BIES, que en estos últimos años no ha retomado la inversión del sector real.
casos que se dedican solo quizás a banca de segundo piso, temas FN, por ahí van Ecuador, que nosotros como bolsa impulsamos que vuelvan a invertir en este tipo empresarial. Entonces existe la traba por el lado de la demanda, que tenemos que se concentra la demanda también en administradoras de fondos, ya no es obligatorio tampoco para los bancos invertir en el sector real como era antes. Entonces la demanda se ve un poco afectada. Y el lado de la oferta se desconoce y los que conocen dicen, no voy a lanzarme a emitir porque quizás no existe una demanda concreta. Entonces existe eso y estamos trabajando en esos dos frentes actualmente en el mercado. Ahora, y antes de culminar, a pesar de eso, analicemos cómo ha crecido el sector real el último año, que ha crecido incluso más del 40%, o sea, más de 400 millones comparado al mismo periodo del año pasado. Entonces, el sector real... ¿En el nivel de transacciones? En el nivel de montos negociados. Ok. Entonces, estamos hablando de un incremento altísimo en el sector real, que estamos teniendo una... ¿Apalancado en qué? ¿Qué produjo ese crecimiento? Primero que nada está la diferencia con las tasas de la banca. Quizás en la banca hay un exceso de liquidez también, no están colocando tanto el crédito y el mercado toma oportunidad en eso para asentarse un poco más. Y las empresas actualmente del mercado están emitiendo aún más por nuevos instrumentos también que hemos abierto en el mercado bursátil. Tú mencionaste una palabra clave que es liquidez, que es otra de las macrovariables importantes en tener una economía. ¿Cómo está la liquidez en general en el mercado en lo que va del año y cómo ha sido eso un factor o no de crecimiento en las transacciones? Cuando hablamos de liquidez en el mercado, específicamente en el mercado bursátil, te puedo mencionar que uno de los indicadores de liquidez es nuestro mercado secundario. ¿Por qué? Y esto es lo usual en toda economía, en todo mercado internacional. Si un inversionista compra un papel, lo compra, sabe que puede sostener el papel hasta el vencimiento, estamos hablando de renta fija y ganar de intereses, ganar de rendimiento, o lo puede volver a negociar. Yo lo puedo negociar un papel luego de un mes de haberlo tenido en mi portafolio, gané intereses correspondientes al mes que lo sostuve y luego lo puedo volver a negociar. Cuando ya empieza esa negociación entre inversionistas, estamos hablando del mercado secundario. Eso es nuestro indicador de liquidez en el mercado de valores ecuatoriano. Actualmente está en proporción del 100% de las transacciones, el 20-21% está en mercado secundario. ¿Que ha crecido? Sí, ha crecido de forma pequeña, pero el mismo hecho que esté fortaleciéndose nos indica un factor de liquidez en el mercado, que es también a donde apuntamos. Hablando del pequeño ahorrista o del mediano ahorrista, a veces en el Ecuador tradicionalmente, creo yo, la gente más bien ha visto con confianza invertir en pólizas, por ejemplo, en una banca. Y ha sido un mercado raro, ¿no? Porque por un lado es muy conservador y quiere ir a la banca tradicional a invertir en pólizas, pero a veces han confiado en cosas raras y han sido estafados, ¿no? Pero ¿qué tanto de ese pequeño ahorrista o mediano ahorrista puede acceder, por ejemplo, a invertir en papeles o en instrumentos fiduciarios o en instrumentos, digamos, de mercado de valores? Si ese ahorrista lo entiende y si hay alguna estrategia para también que haya más gente participando. Y te digo esto porque en el mundo, digamos, del primer mundo, muchos pequeños ahorristas acceden o a fondos mutuos o inclusive en estas plataformas electrónicas compran y venden acciones. O sea, está muy difundido esto, ¿no? Correcto. Esa es nuestra estrategia y nuestro enfoque que hemos tenido los últimos meses. Llegar a estas personas, potenciales inversionistas, de personas naturales, de pequeños montos que vengan al mercado. Como bolsa tenemos incentivos, como quizás no cobramos comisión bolsa a partir de un rango que sea pequeño. Las casas de valores, que son los que venden y compran en el día a día, también tienen incentivos para estos ahorristas pequeños. Ahora, eso va de la mano de nuevos instrumentos que se pueden abrir, porque tú mencionabas el tema de, ok, si no es accionario, porque el mercado de valores ecuatoriano, el mercado accionario no es tan profundo, ¿qué más yo puedo acceder? Y esto ocurría en mercados internacionales, que lo más común era un fondo cotizado, donde uno diversifica, compra cuotas de un fondo, y ese fondo a su vez compra múltiples papeles de mercado de valores. Exacto. Diversifica la inversión, manejan montos pequeños y le da un rendimiento al inversionista. Exacto. Actualmente en el mercado ya existe eso, lo cual no existía hace un año y medio. En el Ecuador el equivalente al fondo mutuo ya existe. Correcto. ¿Cómo se llaman aquí? Aquí se llaman fondos cotizados. Okay. Entonces, fondos cotizados, ETF, ¿no? También se los conoce así. Existen en el país, ya salieron en año y medio atrás, salieron ya 2, lo cual beneficia. Por otro lado, porque uno, fortalece la demanda. Estos fondos activamente van a diversificar donde ellos inviertan del sector real inclusivo. Es un título que se negocia a través del mercado. Las cuotas de estos fondos se negocian en el mercado. Entonces yo puedo, si tengo un capital de unos $200, yo puedo ir a uno de estos fondos, comprar un número de cuotas que me van a hacer a mí merecedor del retorno que está... Claro, tú eres dueño de un pedacito de un megafondo, ¿no? Correcto.
Y esto beneficia, porque si no tengo ese quizás por ahora en el sector accionario, que de por sí, a pesar de ser reducido, ofrece rendimientos muy, muy interesantes, puedo ir a estos instrumentos que ya lo hemos impulsado como bolsa. Ya, pero ese segmento en el Ecuador todavía no crece o está creciendo. El hecho, me refiero del lado de la rista. Está creciendo. Está creciendo. Existe una base, la base es pequeña en comparación a lo que quisiéramos, pero está creciendo. Y yo te mencionaba el tema de las plataformas que en el mundo, en Estados Unidos, en Europa, hay múltiples, donde tú con el celular puedes de a poquito ir invirtiendo en papeles, en acciones, etcétera. Eso está, digamos, ¿existe en el Ecuador? ¿Hay alternativas locales, digamos, de esos medios electrónicos de inversión o todavía no? ¿Cómo funciona el mercado? Nosotros tenemos un sistema por el cual todas las transacciones del mercado se cierran, que es un sistema electrónico bursátil. Acceso a este sistema tienen netamente las casas de valores o los operadores del sector público. Ahora, estas casas de valores, que son a su vez quienes transmiten y habilitan que inversionistas compren a través de ellas, tienen y están desarrollando, hemos visto un crecimiento en estas plataformas. Hay una diferencia. Acá yo no puedo abrir una app en mi celular y comprar directamente en el sistema electrónico bursátil. No puedes. Pero puedo dinamizar cómo yo instruyo a la casa de valores que compre el papel en mi nombre. Okay. Y eso también ya hay plataformas digitales que han estado innovando casas de valores y ya se permite también. Okay. Pero todavía no hay un app que tú puedes, que esté ligado con el sistema y que tú compras y vendas allí y tengas, digamos, tu cuenta de cuánto tienes y cómo va cambiando, etcétera. Todo ese detalle lo puedes tener, pero a través de una casa de valores. Entonces, este servicio digital es de una casa de valores. Directamente de una casa de valores. Exacto. Y ahí tú puedes ver tu portafolio, cuánto yo he comprado, en qué lo he invertido, en acciones, en papel comercial, en obligaciones, se puede tener. Perfecto. Vamos a un breve corte y regresamos en unos minutos para seguir con este interesante diálogo. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Gracias por regresar con nosotros a este su programa Futuro en Acción. Para las personas que recién se enganchan, estamos conversando con el economista Luis Urbina, coordinador de inteligencia de negocios y estrategia de la Bolsa de Valores de Guayaquil. Antes de entrar con otras preguntas, te quiero hacer eco de una pregunta que hace un radioescucha, que la pregunta es si puedes extender o puedes explicar cuáles son aquellas 5 empresas más importantes que son emisores y que representan el 85% de las emisiones. No, son 15. Son 15. cerca de 15 empresas. Yo puedo mencionar empresas grandes que se financian a través del mercado de valores. Entre esas está el Rosado, está Difare, está también la Fabril, que son empresas insignes. Y así hay múltiples también empresas que concentran, que son grandes, que conocen el mercado y su financiamiento es constante. Entrando en otro tema, en alguna ocasión, no sé si fue contigo o con otra persona que vino de la bolsa, nos contó sobre los planes que tenía la bolsa y que tiene con respecto a un esquema de integración internacional. Porque entiendo que una de las ideas, siendo estas bolsas pequeñas, que también haya facilidad para inversiones transfronterizas, que tú puedas invertir en bolsas en Centroamérica, que los centroamericanos puedan invertir en la bolsa de Guayaquil, que esto se pueda dar con facilidad. Sí, eso es algo que nosotros como Bolsa de Valores Guayaquil estamos impulsando bastante, y eso ya viene un tema ya de regulatorio. Pero actualmente no se puede por este tema de regulación, por la regulación de otros países. Nosotros buscamos integrarnos especialmente de forma primeriza con mercados de Centroamérica. Tienes ahí una asociación que se llama Merca, mercados regionales como El Salvador, como Costa Rica, Nicaragua, Panamá. ¿Qué nos quisiéramos y a dónde apuntamos como bolsa? Y esto estamos haciendo un impulso de socializar los beneficios a regulación y fomentar. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos de las barreras estructurales del mercado, una de esas es la demanda, ¿no? Tenemos concentrada muchos en pocos partícipes la demanda de todos los papeles del mercado, especialmente el sector real. Y nuestros papeles y nuestros emisores del país son muy atractivos para otras economías. A rendimientos, calificaciones de riesgo, incluso AAA, AA, que ofrece rendimientos que van desde el 7 al 8 al 10%, que es muy atractivo y no ocurre con otras empresas de similares categorías en mercados regionales.
que quizás máximo que puedan ofertar es el 4, es el 5. Entonces, hay una demanda cautiva dentro de estas empresas, de estos inversionistas que buscamos que se puedan comprar papeles de acá. ¿Cómo se permite eso? Nuestro impulso a que se permiten la figura de operadores remotos. ¿Qué quiere decir? Que casas de valores, de traders también de estos países, el mercado bursátil, se conecten directamente a este sistema electrónico bursátil y compren las emisiones. Entonces eso va a ser un impulso directo a nuestra base de emisores. Asimismo, inversionistas acá que puedan interesarse en papeles del exterior. Entonces, si nuestro mercado actualmente figura cerca del 13% del Producto Interno Bruto, esta reforma, que ya es una realidad en estos países que se están integrando de a poco, va a permitirnos dar ese salto que como mercado estamos listos. Entonces, nosotros estamos buscando, y esto requiere homologación de procesos en la normativa secundaria, de la superintendencia de compañías aquí, que es nuestro ente de control, con organismos de control internacionales. Entonces sí es algo que nosotros buscamos y estamos haciéndolo y buscamos llegar aún más para que esto se permita. Oye, el mercado inmobiliario para mí es uno de los motores de la economía, sobre todo la economía doméstica, y aquí hay sectores pues muy dinámicos en ciertos lugares puntuales del Ecuador, aquí caso concreto en la zona donde estamos, en San Borondón, Daule, Aurora, etcétera, pero hay otros un poco más deprimidos, pero la idea es generar más oportunidades de disponibilidad de liquidez para hacer crecer más el mercado y además que pueda acceder más gente a su vivienda, a su oficina, etcétera. En esa línea te hago una pregunta, porque yo el otro día justo veía un artículo en alguna revista internacional sobre lo que se llaman REITs, que son estos fondos de inversión vinculados con inversiones inmobiliarias, tanto en aspecto en la parte de bienes raíces comerciales como también bienes raíces residenciales. ¿Hay algo como eso en el Ecuador? Históricamente ha existido casos así, donde uno compra parte y luego tiene con esas, internacionalmente REITs, acá compras una cuota para que te permite llegar a una parte de distribución de quizás por alquiler, esos dividendos que puede pasar. Ha existido históricamente ciertas empresas que lo han encabezado. La realidad ahora en el mercado es que sí, el sector inmobiliario está apostando por el mercado para financiar su construcción de viviendas, desde entidades y grupos inmobiliarios grandes, otras que están analizando emitir deuda corporativa como capital de trabajo para financiar múltiples construcciones. Y del lado del inversionista, actualmente no hay mucha oferta de ese título. Sin embargo, esto se va a ir desarrollando de a poco. Pero dentro del aspecto legal está cubierto, o sea, sí es legal. Se puede realizar, correcto. Se puede realizar. Es algo viable. O sea, porque entiendo yo cómo funciona en el mundo, que hay fondos donde tú puedes invertir, inclusive como pequeño ahorrista, y que ellos no tienen un proyecto, sino miles de proyectos en marcha donde tú ganas parte de la plusvalía, pero también parte de la renta comercial que puedes sacar del alquiler de la casa o del alquiler de la bodega o de la oficina. Y eso es lo que permite, porque nuestro mercado permite, incluso primero del lado inmobiliario de la oferta, hacer titularizaciones para financiar proyectos inmobiliarios a un costo de financiamiento menor que pueden conseguir en otra parte del segmento financiero. Y el lado de la demanda, el caso que yo te mencionaba de los ETFs, ya existen. Ahora un ETF también enfocado netamente inmobiliario ha existido en el pasado y probablemente veamos muy pronto otros en este próximo año. Volvamos al tema que mencionabas en la primera parte con respecto, o repasemos un poco el tema de las cifras, ¿no? Porque yo siento que es importante entender la evolución del mercado de valores, la evolución de la bolsa. ¿Cómo puedes tú describir, digamos, esta evolución de las cifras? Sí, el mercado de valores ecuatoriano está en un crecimiento concreto, está en un crecimiento comprobado. Nosotros, nuestra corte del mes de septiembre del año pasado, tenemos un crecimiento de cerca del 16% de un año a otro. Solo hasta con ese mismo corte hemos cerrado más de 13.400 millones de dólares. O sea, ya cumplimos todo el volumen durante todo el año de 2023, por ejemplo. Okay. O sea, ya lo cubrimos y el próximo trimestre estamos previendo llegar a cerca de 20.000 millones. Que sería un récord. Que sería un récord. Ahora, ¿qué sectores han impulsado este crecimiento? Ahí hablamos un poco del sector real. El sector real ha crecido más del 50% con el mismo corte del año pasado. Okay. Entonces, empresas del sector productivo que están financiándose más y que tienen una demanda que les está comprando. Lo otro que yo siempre analizo es la tasa de colocación. Que es decir, que una empresa, uno, es que venga al mercado a financiarse.
Y dos, medir qué tan rápido se vende su papel. Los inversionistas, qué tan atractivos para los inversionistas que compran rápidamente ese papel. Okay. Y la tasa de colocación este año está por encima del 80%, cuando años pasados estaba cerca del 60, cerca del 70%. Entonces también del lado de demanda hay un atractivo. Entonces es un sector que ha crecido muchísimo, 54%. El sector público, que concentra casi la mitad de nuestro mercado de valores en títulos negociados del sector público, ha crecido cerca del 20%, que es muy importante porque significa que también entidades de la administración, del ejecutivo, están optando por el mercado como financiamiento interno, como deuda interna. ¿Y qué permite esto? Que incluso cuando el gobierno paga en bonos de proveedores, por ejemplo, y le paga a gobiernos autónomos descentralizados, paga a universidades estatales, le pagan bonos, no le pagan efectivo, y el mercado permite que esos bonos ellos lo hagan líquido. Entonces, que lo negocien en el mercado y tengan los recursos líquidos. Entonces, el mercado de valores funciona y nosotros como bolsa estamos haciendo un aliado en esta figura. Y ha crecido el mercado, ha crecido cerca de 1.200 millones de títulos del sector público negociados. Entonces, el único sector que se ha mantenido relativamente estable comparado con el año pasado es el sector financiero, pero esto responde a la liquidez que ha tenido este sector en el año. Una pregunta. El sector público, como ya hablamos, ha sido un tradicional comprador de papeles. Pero el sector público también tiene, por ejemplo, el Estado emite papeles de deuda para financiarse, pero hay alguna, por ejemplo, el sector municipal, los municipios, ¿también emiten papeles y son comprados o eso no existe? Usualmente, cómo se concentra la actividad de estos municipios en el mercado es que reciben, en este ejemplo, un bono. ¿Del gobierno central? Sí, del ministerio. Entonces ellos lo pueden vender y hacen líquido o a su vez lo dan como una dación en pago a sus proveedores. Entonces yo también tengo que cubrir como municipio, como GAT, deudas a mis proveedores, yo cedo el bono, es una dación en pago. Actualmente es esa figura. Lo otro que pueden hacer, y lo han hecho en años pasados, históricamente, también pueden ser potenciales titularizaciones, así como hablamos de flujos futuros, notas también de deuda, que pueden también activamente, que actualmente no es una realidad que son muy sólidos en estos GATs en emitir como emisores, en papel comercial, en demás títulos, pero pueden tener esa vía como potencial instrumento. ¿Cómo ha evolucionado el rol del IES o el BIES en el mercado de valores? Porque, como te decía yo, tiempo atrás pues era uno de los más grandes compradores. ¿Sigue siendo? Actualmente no. El BIES como entidad macro, ha parado un poco su inversión en el sector real, en títulos del sector real. Los casos, usualmente esto, si me preguntas mi opinión, de forma errónea se lo considera que estos títulos son más riesgosos que quizás invertir en un certificado de tesorería, un certificado de inversión del sector financiero. Nosotros sí creemos que existe esa necesidad, que regrese, en este caso en particular el BIES, a invertir en estos papeles. Y cada inversionista tiene su propia matriz de cómo califica. Pero no hay una prohibición de hacerlo. No hay una prohibición. Es más, es una decisión interna del directorio del BIES. Mencionabas antes que esto era uno de los grandes inversionistas del mercado. No existe una prohibición. Ya viene un tema de política interna de cada institución. Y depende del directorio de turno, me imagino. Depende del directorio, depende también de la situación financiera en que se encuentran estas entidades y depende también mucho de la estrategia y su matriz de riesgo, cómo van a manejar su política de inversión. Pero ellos, no es un tema de que tienen menos liquidez para invertir. Podría ser, esto ya respondería a razones ya más internas del inversionista, pero si históricamente ha funcionado, históricamente los títulos del sector real que ellos han invertido les ha generado un buen rendimiento, también se puede reactivar ahora, pero ya responde a una decisión interna, que nosotros buscamos que se reactive. Nos quedan 10 minutos y en este mundo financiero hay mucha innovación, mucha creatividad, inclusive ha crecido o están creciendo en muchos países todos los mecanismos financieros o lo que se llaman lo que no son bancos formales, sino bancos electrónicos. Y ya no se habla, pues digamos, de la banca como tal, sino de todo un mundo de financiamiento electrónico. ¿Eso en el Ecuador existe una ley al respecto de eso o todavía está en pañales? De lo que corresponde al mercado de valores existe iniciativas que han ido en permitir, en regularizar esto. Sin embargo, esto viene inclusive desde las bases. ¿Y por qué pongo este ejemplo? Para el mismo proceso de emitir un papel o un título en el mercado de valores, se puede hacer ya muchos pasos actualmente que son manuales, se puede hacerlo digital, que va a permitir nuevas plataformas, que va a permitir que una empresa salga al mercado con mucho más rápido, para captar más inversión.
Entonces sí existe la necesidad de que se reforme esto a nivel de ley de mercado de valores, a nivel de lo que disponga la Junta. Y nosotros tenemos proyectos que como Bolsa de Valores Guayaquil estamos activamente presionando. Pero no es una realidad actualmente del todo porque existen estas barreras todavía. Tú mencionabas ante la pregunta del Radio Escucha que hay empresas que ya están muy metidas en esto, están acostumbradas y conocen bien los procesos, pero también habrán muchas que no lo conocen o tienen inclusive prejuicios. Uno de esos prejuicios, me imagino yo, sobre todo por la composición ecuatoriana de tener muchas empresas familiares, es que esto requiere de mayor transparencia en el manejo, digamos, en poder enseñar tus cuentas, enseñar tus cosas al público, y que además las empresas demuestren una solvencia en el manejo del esquema del gobierno corporativo de su grupo, su empresa. Eso es una realidad que en el Ecuador sí va evolucionando para bien, o todavía hay empresas muy reacias a abrirse. Sí, en el mercado de valores somos un mercado regulado y transparente, con nuestro organismo de control que es la superintendencia y demás. Sí existe mucho que tienes que tener estados financieros auditados, tienes que posicionar de todo para poder hacer una emisión porque aplicas por una calificación de riesgo. Que es una de las trabas, yo no lo consideraría como trabas, que es una de las razones por las cuales el mercado no es desarrollado, porque a su vez esto ¿qué significa para nuestros inversionistas? Más seguridad. Tener públicamente los estados auditados de las empresas, de todas las empresas que están activas en el mercado, tener una actualización de esa calificación de riesgo cada 6 meses, tener una composición de que para qué van a usar mis fondos como inversionista, para qué proyectos, todo esto, y responde cuando conversamos con los inversionistas que eso les da seguridad. De nuevo, yo creería que nuestro camino ahí a seguir sería a cumplir estos requisitos, pero de una manera más ágil. Pero existe información de mercado. Las empresas, en nuestro análisis, que no vienen al mercado no es por esto, porque tienen que quizás tener una estructura de gobierno corporativo o toda esta tramitología, sino es más porque no lo conocen. Y porque viene gastos asociados, sí, pero a su vez, esto de ser un partícipe del mercado de valores es como un cheque más. Que yo, si necesito colocar y financiarme a través del mercado de valores, cuando yo lo necesite, yo puedo acudir ya una vez que ingresé al mercado de manera fácil. Hablando de temas más novedosos, aunque ya no son tan nuevos, y que ustedes ya lo han hecho en la bolsa, hay una tendencia en el mundo también a generar papeles o bonos temáticos, vinculados, por ejemplo, con los temas ambientales, bonos verdes, con los temas de mujeres, bonos violetas, con los temas sociales, con los temas de agua, de océanos, los bonos azules. ¿Eso en este año ha crecido, ese tipo de bonos especiales? Yo creo que a nivel como país, eso es un instrumento, los bonos temáticos, los bonos vinculados a la sostenibilidad, que están creciendo bastante. Esto ya es algo que tienen otras economías y mercados internacionales, es una realidad, es una que tienen gran participación de mercado. Nosotros también, el año pasado, nosotros incluso celebramos el primer bono vinculado a sostenibilidad que proviene del sector real. Antes, muchas veces, la gran mayoría de esto viene de instituciones financieras que tienen facilidad. ¿Y cómo funcionan? Como correctamente lo mencionaste, estos bonos, que significan financiamiento para la entidad que lo emite, van destinados específicamente a alcanzar nuestros objetivos. Si es un bono verde, la conservación medioambiental podría ser. Bonos violetas puede ser incluso sociales. Van a financiar, por ejemplo, a mujeres emprendedoras indígenas. Bonos azules a la conservación marítima. Entonces son bonos que tienen un objetivo, una utilidad y una conciencia en sostenibilidad. Entonces actualmente tenemos incluso nuevas empresas que están ya indagando y nosotros tenemos un acompañamiento a todas las empresas que quieren ver cómo lo emiten. Nosotros vinculamos a multilaterales, a potenciales inversionistas, a consultoras que ayudan durante este proceso, y nosotros como bolsa es algo que sí vemos creciendo en el mercado año a año. Nos quedan pocos minutos, exactamente nos quedan 5 minutos. ¿Cuáles son los temas tú crees que se nos están quedando en el tintero que vale la pena mencionar a la gente que nos está escuchando? Más que nada, y retomando un tema que mencionaste, tema de estafas, cuando uno va y me ofrecen quizás en redes sociales un rendimiento que no es real y vienen estos casos. Porque una cosa, solo como una regla de oro para la gente que nos escucha, es que si alguien te ofrece algo absurdamente alto, tiene que tener algo malo detrás. O sea, si el mercado está pagando, me invento, 6% comúnmente, y alguien te ofrece una cosa mágica en 30%, es porque no puede haber algo sólido detrás. Exactamente. Si suena muy bueno para ser real, quizás no lo es en ese sentido. Y lo otro es que hay canal. Nosotros incluso tenemos una campaña en redes sociales, en nuestros medios, donde difundimos cómo acudir a estas inversiones que permitimos a través del mercado de valores de una forma
transparente y regulada, sin riesgos de estafa y demás. Y lo otro, que la información de nuestro mercado es pública. O sea, uno puede acudir a nuestra página web, a la página web de las casas de valores, y ver a qué precios, a qué rendimientos se están colocando los papeles. O sea, uno puede hacer un benchmark inmediato. O qué empresas son las autorizadas a operar en el mercado. Todo esto es público. ¿Y eso dónde lo puede ver la gente? Lo puede ver en nuestra página web de Bolsa de Valores Guayaquil, lo puede ver en la Superintendencia de Compañía de Valores y Seguros, lo puede ver también en los canales de las casas de valores del país. Inclusive que tengan mucho cuidado, porque a veces en redes sociales a mí me han llegado avisos con la carátula de grandes empresas locales diciendo que te ofrecen una maravilla de rendimiento mensual, y sí, eso la gente a veces cree, aplasta, y luego se vincula, digamos, con un proceso de estafa, mal usando el nombre de una empresa sólida y real del país. Exactamente, ya es un aspecto bastante grave en ese sentido, y nosotros por eso nos ha tocado casos así. Gente que acude presencialmente a la Bolsa de Valores Guayaquil o nos llaman y dicen: quiero esta inversión que veo en redes, y no es verdad. Entonces nosotros lo direccionamos a los canales oficiales, mencionamos cómo, si uno quiere invertir en esa empresa y si esa empresa puede financiarse a través del mercado y está activa, cómo hacerlo por los canales oficiales. Que eso también que tú me acabas de mencionar también es un error de la gente, ¿no? Porque está bien que llamen por información a la bolsa, pero ustedes no captan la plata, eso todo va a través de las casas de valores. Correcto, pero no captamos, va a través de las casas de valores, pero nosotros sí somos en este sentido como un hub bursátil, okay, donde toda información que pasa a través del mercado nosotros la proveemos. Y nosotros en esos casos, inversiones que quieren negociar notas de crédito del SRI, bonos, acciones, lo direccionamos a nuestras casas de valores. Pero sí es importante que nos llamen para que se informen de nuestros canales. ¿Cuántas casas de valores activas hay vinculadas con la Bolsa de Guayaquil? Actualmente a nivel nacional están cerca de 29 casas de valores distribuidas en diferentes zonas, la mayor parte en Quito, en Guayaquil. Estas casas de valores tienen un portafolio de productos, porque viene el tema de la oferta. Muchas casas de valores que son muy fuertes en estructurar, es decir, atraer nuevas empresas al mercado o hacer planes de deuda para que ellas capten recursos en el mercado. Otras que están enfocadas y tienen una estrategia nueva en captar a inversionistas o personas que ahorran naturales, okay, en montos pequeños, que hacen plataformas virtuales para que ellos puedan dinamizar cómo invierten, okay, que ofrecen, porque las casas de valores cumplen un rol esencial en el mercado de valores, que es ser un asesor financiero. Es decir, a nuevos inversionistas les hacen un perfil de cuál es tu perfil de riesgo. ¿Quieres invertir de una forma conservadora, un poco moderada, o tienes un apetito por el riesgo más desarrollado? Y a partir de eso, plataformas que hacen el control de antilavado de activos, todo conforme a lo que dice la UAFE. Entonces, todo este rol lo cumplen las casas de valores y tienen destinadas productos para cada uno de nosotros. Entonces, yo lo que llamo tanto en aprovechar el espacio es primero a las empresas que busquen y que investiguen la realidad a través de nuestros canales de lo que está pasando en el mercado, cómo estamos creciendo a un nivel histórico, los fuertes instrumentos que podamos en nuestro portafolio de vías de financiamiento y lo que estamos impulsando como bolsa para que esto siga adelante. Sobre todo que, como tú dices, revisen la información oficial, ¿no? Exacto. Estas bolsas de valores que mencionas las pueden chequear en la página web, me imagino, de ustedes. Correcto. En la página web de nosotros está toda la información de mercado, todos los cierres diarios, todo, incluso el vector de precios, están qué casas de valores han negociado y está el listado de todas las casas de valores disponibles en el mercado de valores. Bueno, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias también a ustedes por atendernos. Que tengan una buena tarde. Hasta el día de mañana. Muchas gracias, Giovanni. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025.